En este video vamos a ver el tema de tejido muscular. El tejido muscular, sea independientemente del tipo de músculo, su función es la contracción. ¿Por qué decíamos independiente del tipo de músculo? Porque tenemos músculo esquelético, que es voluntario, músculo liso, que es involuntario, y músculo cardíaco, que también es involuntario. Músculo esquelético, bueno, sabemos todos dónde se localizan esos músculos, el músculo liso en vísceras, ¿sí? Y el músculo cardíaco pues en el corazón. Las principales características morfológicas que presentan estos tipos de músculos son las siguientes. Aquí vemos un esquema de un corte longitudinal y un esquema de un corte transversal, ¿sí? De los músculos. El músculo esquelético, en un corte longitudinal, apreciamos estriaciones por la disposición de los miofilamentos en las miofibrillas y múltiples, cada célula o fibra muscular tiene múltiples núcleos periféricos. Su contracción es fuerte, rápida, discontinua y voluntaria, ¿sí? Como un bíceps, como el músculo de la lengua. Ahora, el músculo cardíaco en común que tiene, también tiene estriaciones, ¿sí? Pero sus núcleos son centrales. Puede ser uni o binucleada. Miren, el corte transversal se ve muy bien aquí. Las células musculares cardíacas o cardiomiocitos con el núcleo central, a diferencia del esquelético que vemos los núcleos periféricos. Por último, el músculo liso no tiene estriaciones, ¿sí? Y los núcleos son células uninucleadas con los núcleos centrales, como vemos acá. Se me había olvidado decirles que el músculo cardíaco aparte tiene una característica que son un complejo de unión que se llaman los discos intercalares que unen una fibra muscular cardíaca, un cardiomiocito, con otro. Este es un cuadro donde aquí se resume las diferentes características del músculo esquelético, cardíaco y liso. Esto es lo que vamos a ver a continuación y este cuadro pues les va a servir muy bien para repasar, para preparar su examen, etc. El tejido muscular, sus células, vamos a ver ya la nomenclatura. La célula del tejido muscular, sus células se denominan fibras musculares. Sus elementos tienen el prefijo sarco. Sarcolema, membrana celular, sarcoplasma, citoplasma, retículo sarcoplásmico, retículo endoplásmico liso y sarcosoma son las mitocondrias. Vamos a comenzar por el músculo esquelético. El músculo esquelético tiene varias envolturas. Ven ustedes en este esquema lo que estamos viendo aquí, cada uno de estos son fibras musculares esqueléticas dispuestas longitudinalmente. Claro, esto es un corte transversal, aquí las vemos transversales y aquí longitudinales, ¿sí? Bueno, pues estas fibras están recubiertas de tejido conjuntivo o tejido conectivo. El epimisio, que es esta capa más externa de tejido conectivo. De él salen trabéculas que van a rodear varias fibras musculares y este se denomina perimisio. Y ya cada una de las fibras musculares está recubierto de endomisio. ¿Sí? Aquí lo vemos muy bien. Este es el epimisio. Estas trabéculas gruesas corresponden al perimisio y luego aquí vemos tejido conectivo rodeando a las fibras musculares. Esto se denomina endomisio. En el músculo esquelético tenemos diferentes tipos de fibras musculares. Todas tienen en común la que ya os dije, pero funcional y por características morfológicas y metabólicas son distintas. Fíjense, las fibras rojas, su diámetro es pequeño, ¿sí? Fibras rojas, luego tenemos las intermedias y las blancas. Bueno, pues las rojas son las más pequeñas, las intermedias y las blancas que son las más grandes. ¿Por qué se ve esto roja, blanca, intermedia? Se ve así a simple vista, ¿sí? Y bueno, pues ¿por qué? Por su contenido de mioglobina. Mioglobina fija oxígeno y sirve para tener ahí una fuente de oxígeno para la contracción. Bueno, las rojas las tenemos alta, la intermedia intermedio y blancas bajo, por eso se ven más pálidas. Capilares, muchos. Estas rojas necesitan buena oxigenación y bueno, todas necesitan, pero esta es más demandante.
intermedio y blancas pocos. Sistema energético aeróbico, por eso lo del oxígeno, por eso lo de la mioglobina, ¿sí? En las intermedias, aeróbico y anaeróbico, y las blancas, fundamentalmente anaeróbico. Resistencia a la fatiga, alta. Resistencia a la fatiga, las rojas, intermedias, pues la intermedia, y baja, blancas. Sin embargo, fíjense aquí abajo, ¿quién son las más rápidas? Las blancas. Aunque es metabolismo anaeróbico, contenido de mioglobina bajo, pero son rápidas, lo único que se cansan, ¿sí? Miren, tiene rápida y potencia rápida, sin embargo, no aguantan mucho. Por ejemplo, vamos a un ejemplo, un corredor. Los de 100 metros, ¿sí? Lo que van a tener son blancas, son explosiva la carrera, ¿sí? En ese tiempo, pues es un metabolismo rápido, metabolismo anaeróbico, ¿de acuerdo? Y entonces son muy rápidas, tienen una gran potencia, también pueden ser los saltadores, por ejemplo, el salto de pértiga, los de longitud, etcétera, potencia bastante, pero tienen poca resistencia, ¿sí? Resistencia a la fatiga. Sin embargo, vamos al otro extremo. ¿Qué otro deportista? Los maratonistas. Son lentas, no tienen mucha potencia, sin embargo, tienen alta resistencia, aguantan mucho contrayéndose durante tiempo, ¿sí? Bueno, pues esto es la diferencia de los tipos de fibras musculares esqueléticas. Ahora vamos a entrar en detalles del músculo esquelético. Fíjense, tiene forma cilíndrica las fibras, vemos aquí, ¿sí? Vean ustedes aquí, forma cilíndrica. Su longitud, pues va a depender del tipo de músculo que estén, más chico, más grande, por eso de 1 milímetro hasta 30 centímetros en los músculos grandes. Su diámetro también va a variar, ¿verdad? Hasta 100 micras. Y dirán ustedes, ¿cuánto es eso? Bueno, pues pensemos que un eritrocito mide 7, 8 micras, entonces pues ahí calcula. Su membrana plasmática se denomina sarcolema, aquí estamos en el esquemita, ¿sí? Y su diámetro, y en su exterior hay células satélite. Hay unas celulitas situadas en la membrana que se denominan células satélites que sirven para la regeneración muscular, ¿sí? Tiene cientos de núcleos periféricos. Tiene muchos núcleos, aquí lo vemos, vean la cantidad de núcleos en un corte longitudinal y en un corte transversal, ¿sí? Tienen los núcleos periféricos y aquí se ve que además de periféricos tienen muchos núcleos, ¿sí? Miren, este es el núcleo, aquí lo ilustraron. El sarcoplasma, que es su citoplasma, ¿qué es lo que tenemos en el interior? O formando parte, claro, sí, del sarcoplasma. Miofibrillas, que van a formar, esta es una miofibrilla y forma estriaciones, ¿sí? Son conjuntos de miofilamentos para la contracción. Va a tener mitocondrias, esto vemos aquí, las mitocondrias. Va a tener aparato de Golgi, un retículo sarcoplásmico, ahí está. El retículo sarcoplásmico está muy desarrollado, es un retículo endoplásmico liso, esto es lo que ven aquí con de color azulito claro, tiene que ver con la contracción, es el almacenamiento de calcio, pero está muy desarrollado. Luego tenemos acá, tiene glucógeno, claro, como fuente de energía, tiene lípidos como fuente de energía y tiene mioglobina para retener ahí oxígeno, ¿sí? Vean aquí fotomicrografías en microscopio de campo claro y vemos aquí corte transversal y longitudinal de fibras musculares esqueléticas. Miren, aquí en longitudinal la estriación. En transversal no, porque la estamos cortando y vemos los puntitos de las miofibrillas. ¿Qué es lo que estamos viendo también? Los núcleos periféricos, muchos núcleos periféricos. En el transversal también se ve que están periféricos, ¿sí? Esto que está más núcleos más oscuros corresponde o a las células satélite o a los fibroblastos. Los núcleos no tienen la cromatina tan condensada, el núcleo de la célula muscular esquelética. Entonces, núcleos periféricos, multinucleada, estriaciones.
Aquí vemos cómo llegan aquí, está una tinción para ver la llegada de las terminaciones, donde están las terminaciones nerviosas para formar la placa motora. Es un músculo voluntario, requiere la estimulación nerviosa, o se regula o se contrae por la estimulación nerviosa. Y en microscopio de polarización, por la organización de estas moléculas, de los miofilamentos, vemos unas bandas claras y unas bandas oscuras, bandas isótropas y bandas anisótropas. Vamos a ver aquí en microscopía electrónica, ¿qué es lo que estamos viendo? Miren, estas son las miofibrillas, responsables ahí de las estriaciones que vemos en el microscopio de luz. Lo estamos viendo en microscopía electrónica de transmisión. Entonces, vean ustedes aquí, tenemos aquí unas líneas más oscuras, que son las líneas o discos Z, que están delimitando la sarcómera, que es el conjunto aquí de miofibrillas. ¿Sí? Vean las bandas claras, las bandas oscuras, ¿sí? En un corte longitudinal. Vean las mitocondrias, ¿sí? Y vemos aquí en un corte transversal, donde vemos las miofibrillas, pero cortadas transversalmente. Vean estos puntos, ¿sí? Muy bien. Vamos a analizar un poco más en detalle esta organización de las miofibrillas, ¿sí? Miren, aquí tenemos las fibras musculares, vean, esto es un músculo, estas son las fibras musculares y cada fibra muscular, una de estas, en su interior tiene muchas miofibrillas. Las miofibrillas están formadas por miofilamentos, organizados de tal forma que se observa en microscopio electrónico de transmisión unas bandas claras, bandas I, unas bandas oscuras, bandas A, ¿sí? No hay que confundir con las bandas claras y oscuras que vemos en polarización, de hecho es al revés. Aquí la banda A se ve oscura porque hay una mayor densidad molecular, hay filamentos gruesos y delgados, se ve oscura. Sin embargo, en el microscopio de polarización se ve clara, ¿sí? Y al revés. Entonces, bueno, no vamos a confundir lo claro y lo oscuro en los diferentes tipos de microscopio. Entonces vean ustedes que también en microscopio de luz podemos ver estas bandas oscuras y bandas claras. Estos son los discos Z o líneas Z. Y aquí en el microscopio electrónico de transmisión, vean, estas son las líneas Z, estas son las bandas oscuras y estas son las bandas claras, que están divididas por el disco Z. Una sarcómera es lo que corresponde a una miofibrilla entre la disco Z y disco Z. Todos estos miofilamentos forman una sarcómera, ¿sí? Muy bien. Si analizamos más esta sarcómera que va, o sarcómero que va entre Z y Z, ¿sí? Nos vamos a encontrar que están formados por miofilamentos. Estos rositas claros son los miofilamentos delgados, formados por actina y otras proteínas asociadas. Y luego estos que se ven acá es miofilamentos gruesos, formados por miosina, ¿sí? Y también otras proteínas, pero fundamentalmente es miosina y los delgados es actina. La actina va de Z, aquí se ancla y va hasta una zona de la sarcómera, ¿sí? Dentro de la banda A. Y los filamentos gruesos, ¿sí? Están en el centro de la sarcómera. Entonces vemos aquí, en el corte transversal, bueno, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que si hacemos un corte aquí, en la banda I, solo hay filamentos delgados, ¿sí? Si hacemos un corte acá, hay filamentos gruesos y delgados. Aquí se están superponiendo. Y en cambio, si es en el centro de la sarcómera, que es más claro, solo hay filamentos gruesos, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver ahora los túbulos T. El sarcolema y su invaginación que forman los túbulos T, ¿sí? Y el concepto de triada. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? El sarcolema, que es la membrana celular de la célula muscular, estriada muscular esquelética, estriada esquelética, vemos aquí se invagina, introduce un dedito de un guante, se introduce hasta el interior la membrana. Estas invaginaciones se llaman los túbulos T, ¿sí? Son invaginaciones de la membrana.
a nivel de las bandas A e I. El límite entre la banda A e I, ahí se mete miren aquí, esta es la banda A, más oscura, esta es la banda I. Bueno, pues aquí se mete la sarcómera, el túbulo T. Ahora, aquí vemos todo esto es retículo sarcoplásmico. Bueno, pues a ambos lados del túbulo T hay unas cisternas terminales de retículo sarcoplásmico, ¿sí? 2 por cada túbulo T. Entonces, ¿qué sucede? Que el túbulo T y una y dos cisternas terminales forman una triada, ¿sí? Esto es lo que está puesto acá. Esto es muy importante para la contracción porque el estímulo va a llegar, se va a iniciar en la membrana, por la placa motora, y se va a transmitir por los túbulos T. Y esto va a hacer que ahora la sarcómera reciba también ese estímulo y libere calcio, importante, imprescindible para la contracción. Así es como se regula. Entonces, ¿qué es una triada? Un túbulo T y dos cisternas terminales. ¿Qué es un túbulo T? Pues una invaginación de la membrana. Vamos a hablar ahora de las miofibrillas, ¿sí? Fíjense, las miofibrillas presentan estriaciones, lo que habíamos dicho, ¿sí? Se ven tanto en microscopio óptico como electrónico. Como decíamos hace un rato, tiene unas bandas claras, que son las bandas I, ¿sí? Unas bandas oscuras, que son las bandas A. En el interior de la banda A hay una más clara, es como una zona más clara, que esto hablamos de electrodenso. Unas cosas son, es decir, esto me está hablando de la densidad molecular, ¿sí? Entonces, esto es menos electrodenso, es la banda H, ¿sí? En el centro de la banda H hay una línea o disco M, ¿sí? La línea o disco M, no confundamos con la línea o disco Z, ¿sí? Lo que decíamos, la porción de la miofibrilla entre dos líneas Z, a eso se denomina sarcómera, son unidades funcionales. Las miofibrillas están formadas por filamentos, lo que decíamos, delgados y filamentos gruesos, que se superponen. Por eso, por ejemplo, en las bandas I, como solo hay filamentos de actina, por eso es menos electrodensa y se ve clara. Pero aquí, como se meten los filamentos delgados a juntarse aquí con los filamentos gruesos, pues aquí hay más densidad y forman las bandas A. En el centro, ¿por qué hay menos? Porque no llegan hasta acá los filamentos delgados, solamente hay filamentos gruesos. Es por eso que se ve en esta estructura de bandeo, por esta disposición de los filamentos o miofilamentos. Vamos a hablar de los miofilamentos. Vamos a empezar por los delgados. Aquí vemos la sarcómera, aquí están ilustrados los filamentos delgados, ¿sí? Y en verde están los filamentos aquí en café, los delgados, y en verde los gruesos. Los filamentos delgados están formados por la actina F, ya la vimos cuando vimos citoesqueleto, formados por polímeros de actina G, y están asociadas con ella, formando estos miofilamentos, la tropomiosina y la troponina. Vamos a ver la importancia de estas moléculas asociadas a la actina. La tropomiosina se sitúa en los surcos de la actina, ¿sí? Miren, esta es la actina, ¿sí? Bien, estos son los monómeros de actina, se juntan para formar ahora la actina F, ¿sí? Esta es la tropomiosina, estos delgaditos amarillos, y la troponina, que está formado por 3 unidades, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ensamblan? Fíjense, la tropomiosina aquí, en estos surcos que quedan, aquí, en estos filamentos de actina, van quedando surcos entre los monómeros, aquí se acomoda la tropomiosina. La troponina está formado por 3 unidades, ¿sí? La unidad TNT, que se une a la troponina, la unidad TNC, que se une al calcio, y la TNI, que se une a la actina, ¿sí? A los filamentos de actina. TNI, perdón, si se une a los filamentos de actina. Entonces vean ustedes acá que forman este complejo. Esto tiene que ver con una estrategia para la contracción, ¿de acuerdo?
Miren, ahorita lo vamos a ver, pero vean ustedes aquí la tropomiosina, filamento de actina y la troponina con estas unidades. Aquí están los filamentos gruesos, ¿sí? Aquí esperando que los dejen unirse a la actina. ¿Para qué? Para jalar de la actina y que haya la contracción. Eso lo vamos a ver ahorita. Este es el esquema del filamento grueso. Ahora, los miofilamentos delgados se sitúan en forma paralela y están unidos mediante la alfa-actinina al disco, a la línea o disco Z. La banda I está formada exclusivamente por filamentos delgados y estos se extienden por la banda A hasta que llegan acá y aquí se inicia la banda H, ¿sí? Donde la banda H solo tiene filamentos gruesos. Ahí vamos bien. Este esquema pues se ve muy claro. Les iba a comentar la diferencia entre disco o línea. Cuando vemos al microscopio de luz se ve como una línea, entonces pues le llamamos línea Z, línea M. Pero cuando lo vemos al microscopio electrónico pues es más complejo, es más amplia, ¿verdad? Esto tiene varias moléculas, no es una línea, sino se ve más grueso y por eso se le dice línea disco Z. Disco Z es pues como se le dice a través cuando se describe de microscopía electrónica y microscopía óptica solamente línea. Pero bueno, es una cuestión de nomenclatura. Vamos a pasar a la siguiente. Los miofilamentos gruesos. Los miofilamentos gruesos están formados por de 20 a 300 moléculas de miosina. La miosina está formada, que vemos aquí, en verdecito, por una meromiosina ligera. Miren, vemos aquí una molécula de miosina. Vemos meromiosina ligera, formada por colas de la molécula. Entonces está formada por dos, que es la cola de la molécula de miosina, y aquí están entrelazadas dos cadenas polipeptídicas. La meromiosina pesada, ¿sí?, formada por dos cabezas globulares que se continúan con moléculas de meromiosina ligera. Si nosotros hacemos una digestión enzimática con la papaína, se va a separar en el fragmento S1, donde están las cabezas, y el fragmento S2, que se continúa con la meromiosina ligera. La región entre las dos meromiosinas es flexible, ¿sí? Aquí, esta región es flexible entre la pesada y la ligera, y para poderse unir a la actina y además hacer un movimiento de arrastre, ¿sí? Los filamentos gruesos se extienden por toda la banda A. Vamos a ver qué otras proteínas hay asociadas a las miofibrillas. Miren, tenemos la titina, que es una proteína elástica que se une al filamento grueso, ¿sí?, al disco Z, ¿sí? Esta es la titina, ¿sí? Vean, va aquí el disco Z y se va a unir aquí al filamento grueso. Es para mantener la estabilidad, ¿sí? La actinina alfa une al filamento delgado, está aquí, al disco Z. Ahora, la nebulina está unida a los discos Z y rodea los filamentos delgados. Esta es la nebulina, ¿sí? Muy bien. Ahora, la tropomodulina se une al extremo libre del filamento de actina y forma un casquete que regula la longitud del filamento. Es decir, acuérdense que, bueno, pues estos filamentos tienen que estabilizarse, porque si mientras haya mientras haya actina G y tengamos ahí ATP y todo, pues va a seguir polimerizando. Bueno, pues esto es una forma porque son filamentos de longitud fija, ¿sí? Muy bien. La desmina es un filamento intermedio que rodea a los discos Z y los mantiene unidos entre sí y a la membrana plasmática. Tenemos aquí entonces la desmina, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué otra tenemos aquí? La miomesina, que mantiene los filamentos gruesos alineados aquí en la línea M, ¿sí?, para dejarlos aquí fijos. La proteína C tiene la misma localización y función que la miomesina, ¿sí? Esta es la proteína C. Aquí tenemos la proteína C,
¿sí? Y aquí tenemos, aquí estaba la titina que habíamos dicho, ¿no? Etcétera. Ahora vamos a ver aquí la distrofina. La distrofina, está acá, esta es la distrofina, une los filamentos de actina a proteínas transmembranares que se unen a la laminina para dar estabilidad aquí a las miofibrillas. ¿Cómo es el mecanismo de contracción? Miren, el axón de la neurona motora, esta aquí es el axón de la neurona motora, acuérdense, el soma está ahí, bueno, ahí en la médula espinal donde se localiza el soma, pues en las astas ventrales, ¿verdad? Secreta un neurotransmisor que es la acetilcolina. Y este neurotransmisor, a la hora que está, vemos aquí, este es el esquema, se produce un potencial de acción en el sarcolema que se transmite en los túbulos T. ¿Por qué? Porque a la hora que la acetilcolina se libera, tiene su receptor en la célula muscular cardíaca, muscular esquelética, y entonces ahí, a la hora que se une, se van a abrir canales de sodio, ¿verdad? Y se transmite un potencial de acción que se transmite por los túbulos T. Entonces vemos aquí, llega aquí el potencial y se introduce aquí. Va cambiando estos cambios eléctricos, el potencial son cambios eléctricos, ¿verdad? A un lado o al otro de la membrana de la célula plasmática y se transmite este potencial de acción por los túbulos T. Ahora sí, como los túbulos T, acuérdense que están asociados a cisternas de retículo sarcoplásmico, a la hora que este se transmite, lo que sucede es que se abren canales de calcio, ¿sí? Del retículo sarcoplásmico, se libera el calcio. El calcio se va a unir a la troponina. La troponina, mientras no tiene calcio, está en estos surcos e impide que la miosina se una a la actina, por eso el músculo no se contrae. Pero cuando entra el calcio, ¿sí? Se va a unir a la troponina, ¿se acuerdan que una de las unidades une calcio? Y hace que la tropomiosina, como está también unida a la tropomiosina, hace que la tropomiosina libere el lugar de unión de la actina y la miosina. Se hidroliza el ATP, se va a unir la actina a la miosina y entonces, ¿qué sucede? Hay un cambio conformacional aquí en la miosina y lo que hace es arrastrar al filamento delgado hacia el centro de la sarcómera. Miren, aquí está relajado y vemos acá que lo que hace es jalar a los filamentos, la miosina, a los filamentos de actina hacia el centro de la sarcómera, con lo cual la banda H se va a hacer más pequeña, también la banda I va a hacerse más pequeña. Incluso la banda H llega hasta desaparecer porque llegan los filamentos delgados hasta el centro de la sarcómera. Desaparece la banda H, desaparece, la banda I se reduce. ¿Por qué? Porque se aproximan, ¿verdad? Acá las líneas Z porque se introducen filamentos de actina y la banda en cambio no cambia, ¿sí? Se mantiene constante. Mira, aquí este esquema se ve muy bonito, ¿verdad? Aquí es la sinapsis que hay, ¿verdad? Entre el extremo del axón y aquí esto es la membrana de la célula muscular, ¿sí? Ven cómo se libera la acetilcolina, aquí está pues, todo el metabolismo para formar acetilcolina, ¿verdad? Y entonces ven ustedes que tiene aquí sus receptores y entonces entra el sodio y cambia el potencial de membrana, se establece un potencial de acción. Bueno, esto es el mecanismo. Y la contracción del músculo, pues miren, qué bonito está el esquema. Miren, aquí está la miosina, esta es su cabecita. ¿Se acuerdan aquí? La miosina ligera y pesada. Esta zona puede haber un cambio conformacional. Y vemos aquí que si no hay calcio, ¿qué sucede? Miren, la tropomiosina metida aquí entre las actinas y tapa el lugar de unión, sitio de unión de la miosina con la actina. Y vemos aquí su unidad de troponina, las unidades, esta es la C, la I que se une a la actina y la T que se une a la tropomiosina. Ahora, ¿qué sucede? Si se libera calcio del retículo sarcoplásmico por el cambio potencial de acción en la membrana que se transmite en los túbulos T, ¿qué va a pasar?
Pues que el calcio se va a unir a la troponina C y entonces ahora se libera el lugar, porque esta interacción entre troponina y la tropomiosina, hay un cambio acá y se libera el lugar donde se puede unir la miosina y por eso pues puede unir y además a la hora del cambio conformacional pues jala el filamento de actina hacia el centro de la sarcómera. Es lo que está aquí. Dice en la etapa siguiente, la miosina, el ATP se descompone en ADP y energía, lo que produce el movimiento de la cabeza. ¿Sí? Lo que habíamos dicho, esto es claro, es una, otra vez, entonces se repite muchas veces y lo que hace es ir aproximando la sarcómera y así se contrae la miofibrilla y así se contrae la fibra muscular. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la placa motora, esta unión neuromuscular, que ya la habíamos visto para explicar el mecanismo de contracción. La placa motora es la unión neuromuscular y está formada por la terminal del axón, aquí vemos el nervio, aquí son los axones, aquí está la placa motora, esta es la fibra muscular esquelética, microscopía electrónica de barrido, y aquí en cambio estamos viendo aquí un esquema. ¿Sí? Entonces vean ustedes aquí la placa motora haciendo, ¿verdad?, en sinapsis, haciendo aquí, interaccionando con las membranas de la célula muscular. ¿Sí? Tenemos el axón terminal, tenemos la hendidura sináptica donde se secreta la acetilcolina y la membrana de la célula muscular, membrana postsináptica, ¿verdad? Entonces, aquí que está recibiendo a la acetilcolina, pegando a sus receptores para hacer un cambio en el potencial de acción. ¿Cómo se regenera el músculo estriado esquelético? Es por proliferan, ¿se acuerdan cuando decíamos que hay unas células satélites sobre la superficie de la célula muscular esquelética? Bueno, pues se van a proliferar y se van a unir. Se incorporan a la célula muscular, incorporan su núcleo, su citoplasma y así va a haber es decir, así se posibilita la regeneración. ¿Sí? Y se fusiona se incorporan y proliferan, se fusionan formando una nueva fibra muscular, puede ser por hiperplasia, o también a la hora de incorporarse hace que crezca el tamaño de la fibra, que es por hipertrofia. Y aquí lo que tenemos es los usos musculares. Fíjense que los usos, el músculo se va a contraer, o al contrario, vamos a tener no solamente contracción, sino que también va a haber una tensión. Podemos hacer un estiramiento del músculo. Y todo esto, pues, podemos, si no se controla, pues nos produce un daño, ¿sí? Entonces, pues hay unos sensores para regular que ni se contraiga mucho, ni se dañe, ni tampoco se estira mucho. ¿De acuerdo? Bueno, entonces los usos musculares vigilan el cambio de longitud en el músculo. Cuando el músculo se estira mucho, hay una contracción refleja y en respuesta se denomina reflejo de estiramiento. Y esto es por unos receptores sensoriales encapsulados en la propia fibra muscular. Miren esto. Y está formado por fibras musculares modificadas. ¿Qué fibras son? Están formados por fibras intrafusales, que son fibras musculares, lo que decía, modificadas, y se rodean por una cápsula, por eso hablamos de que son sensores que están encapsulados. Tenemos dos tipos de fibras, las fibras de la bolsa nuclear, que estas son con los núcleos acumulados en el centro, y las fibras de la cadena, con los núcleos situados en el centro, pero puestos así ordenadamente, uno tras otro. ¿Sí? Las fibras nerviosas sensitivas van a llegar acá, ¿sí? Y van a transmitir la información desde el uso al sistema nervioso central, ¿sí? Las fibras intrafusales también reciben la inervación de fibras motoras que desde el encéfalo irregulan la sensibilidad del receptor. Entonces, cuando el músculo se estira mucho, hay un reflejo si hay una contracción que se llama el reflejo de estiramiento. Si estiramos mucho, se va a contraer
gracias a estas fibras especializadas que detectan. ¿Sí? Los órganos tendinosos también van a detectar, pero vigilan al revés, la contracción que tanto se está contrayendo el músculo para responder y no dañarse. ¿Sí? Esto es en automático. ¿Sí? Esto no. Entonces, cuando el músculo se contrae enérgicamente, estos órganos tendinosos que se sitúan en los tendones, que están uniendo al músculo, ese tejido conectivo que une al músculo con el hueso, entonces mandan información para que la neurona motora se relaje y deje de contraerse. ¿Sí? Y entonces, de esta forma, no hay un exceso de contracción. Los órganos tendinosos son estructuras cilíndricas situadas entre el músculo y el tendón. Y aquí no hay fibras especializadas musculares, no, simplemente son fibras sensoriales rodeadas por colágeno. ¿Sí? Muy bien, pues con esto acabamos el músculo esquelético. En el siguiente video les voy a hablar de músculo cardíaco y de músculo liso.